¿m? Entonces, sí, se les va a estar dando la revisión a estas personas que no fueron muchas, compañeros. Sí, efectivamente, también yo recibí por mi parte cerca de unos 15 mensajes a mi número privado y ya les digo, no estoy, no les voy a estar respondiendo por ese medio. Yo creo que ya les había dicho de principio, también con el doctor, que nosotros no tenemos autorizado a venir y responder por ese medio. Ya, salvo que fuera alguna situación bastante peculiar, algo bastante como que fuera una emergencia. Entonces, desde ese orden de ideas, compañeros, ya les comento, yo les voy a estar trasladando la información de cómo vamos a llevar a cabo esta revisión. Por lo regular, lo que haría yo es darles uno a uno la revisión, pero sí les comento, esto nos conlleva bastante tiempo y a veces solo se da, ¿qué les digo yo? Alarán, tal vez se darán unas 4 o 5 revisiones al final de cuentas y todos se desesperan y después se salen de la sesión. Entonces ya les voy, para los que han tenido ese acercamiento especialmente de revisión, ya saben qué es la revisión con nosotros. Entonces voy a tratar de organizarlos por los que han solicitado la revisión. Vamos a hacer una revisión general con un examen de ustedes mismos, ¿verdad, compañeros? Con la autorización del alumno para que vean qué es específicamente lo que ustedes fallaron, porque hay notas buenas, hay 40 acá. Entonces, eso quiere decir que sí existe la posibilidad de estar en las clases, compañeros. Entonces, yo me voy a comunicar con la compañerita, especialmente, es una persona que ha participado bastante en la sesión y ha dado sus opiniones, ha preguntado y de esa manera es como se va a dar. Bien. Entonces, no, Ricardo, yo puedo dar fe de que no los explica así. Entonces, sí, efectivamente, ustedes tienen que poner atención, analizar, ¿verdad, compañeros? Entonces, yo no le voy a quitar más el tiempo al doctor. También les quiero comentar, previo, doctor, disculpe, sí, también, de alguna manera, sus comentarios, créanme que hay alumnos que entre su mismo grupo me ha estado enviando las conversaciones que ustedes han tenido. ¿M? Entonces, el que esté en un grupito de unos 15 alumnos y quiera ejercer presión, pues al final de cuentas no nos afecta a nosotros. ¿M? Entonces, se les va a dar la revisión porque al final de cuentas es un derecho, el derecho de petición que también lo tienen ustedes como una garantía de la Constitución, se les va a dar. Sin embargo, como les digo, se les va a dar de forma general y se van a dar cuenta que a través de esa evaluación y ustedes van a comparar sus respuestas porque inclusive algunos alumnos, les voy a decir, lo que hicieron fue copiar el primer artículo y pegarlo en el último. Entonces, créanme que con el doctor hemos estado revisando a detenimiento cada evaluación. Yo he estado a la par de él. Él se encarga de verificar a detalle cada situación. Y hubo uno que nos llamó bastante la atención, que fue una persona que en el último artículo, en vez de poner los análisis de tipo, lo que hizo fue copiar un artículo completo de lotería, compañeros. O sea, no es posible esto. Entonces, con mucho gusto les voy a dar la revisión. Se les va a repartir o se les va a poner sus exámenes a la vista y ustedes se van a dar cuenta de los errores que tienen, porque muchos también solamente copiaron la forma, el tipo y no pusieron las respuestas. Entonces, en esa manera también, pues nosotros deseamos que ustedes sean conscientes de que esas notas no se inventan, sino que simplemente es la nota que a usted le corresponde, ¿verdad? Entonces, doctor, muchas gracias por el espacio. Muy buenas tardes. Voy a estar en comunicación con los compañeros. Ya saben que tienen el formulario para la solicitud que expira hoy a medianoche, ¿verdad? Expiraría, sí, pues sí, hubiese expirado ayer, pero de alguna manera, por motivos de cualquier naturaleza, pues se les dio algún tiempo hoy todavía. Entonces, eso sería todo, compañeros. Por favor, esténse atentos el día sábado, porque el sábado vamos a hacer esto. Oyeron, principalmente vamos a salir de una situación, especialmente con los alumnos que no les aparece en la nota. Su nota puede que esté, pero el problema es que no consignaron bien sus datos, ¿verdad? Entonces, eso sería todo, compañeros. Por mi parte, la información
muy específica para hoy. Y le cedo el uso de la palabra al doctor. Doctor, muy buenas tardes. Le agradezco el espacio. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este jueves a Derecho Penal 3 con el doctor Alberto Mejía y mi persona, a quien agradecemos y tenemos el gusto de encontrarnos con ustedes siempre estas tardes. En primer lugar, eh, como es el 10 de mayo y si veo pocas personas, no sé si será por el resultado o porque están celebrando eh, el Día de la Madre. Entonces yo también muy especialmente quiero felicitar, y aunque sea un abrazo y un beso en la frente a todas las madres de esta sección, con todo respeto y cariño. Y a los que no son madres, pero que se sienten con la categoría de ser mamacitas, también se les felicita y también se les desea un muy buen día. Así que madres, muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Usualmente, como le digo, tenemos ese tema. A veces se vuelve casi repetitivo el problema que tenemos después del segundo parcial, en que varios estudiantes, no la mayoría, porque gracias a Dios, pues la mayoría sí tienen buen punteo, ¿verdad? Tienen el punteo suficiente y la zona mínima y hasta un poco más para sacar una buena nota en el examen final. Entonces, como les digo, esto es normal. Difícilmente, pues obviamente va a ganarse todos. Van a ganar todos, ¿no? Porque obviamente había que dedicarle algún tiempo. Usualmente se dice que hay problema, o sea, hay una situación que hay que revisar, dice, y sobre todo qué es lo que está haciendo el catedrático cuando todos ganan. Eso no es normal, dice. Entonces quiere decir que no se sabe si están dando bien las clases. Y el otro problema es cuando todos pierden. Entonces también hay que revisar y analizar qué es lo que está haciendo el profesor en sus clases y en sus exámenes, ¿verdad? En este caso, pues bueno, es un porcentaje que no significa, yo creo, ¿verdad? Doctor Alberto Mejía, que es menos de la tercera parte, ¿verdad? No llega Mucho ni menos. siquiera a la tercera parte. Ni siquiera llega a la tercera parte, por eso le decía menos de la tercera parte, pues, que es, como quien dice, lo normal que suceda en la clase de Derecho Penal. Y no ahora, pues, o sea, siempre ha sido eso. Y obviamente vienen también los reclamos de que sí, que yo quiero revisión, yo noté todo, pues con mucho gusto se da. Mucho gusto se dan las revisiones que sean necesarias y que estén justificadas, y con mucho gusto se da la revisión, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo que sí tenemos algún problema es con aquellas personas que proponen hacer trabajos extras para poder llegar a zona y todo. Ahí sí tenemos un poco de problema con estos casos. Incluso estamos revisando las notas porque, bueno, les voy a revelar un secreto. Usualmente por apreciación objetiva, pues la mayoría de ustedes tienen como 3 puntos extra. Es decir, cuando ustedes hagan su revisión de examen van a ver que usualmente tienen unos 3 punticos más. Y hay algunos que les faltaba un punto y hasta 2. Y entonces ese punto o ese 2 puntos se les da para que efectivamente lleguen a la zona mínima necesaria para poder someterse a examen final y obviamente y en su momento pues también a exámenes de retrasada, sin problema. Entonces ahí nosotros siempre tratamos de ayudar y sobre todo en las condiciones que se dan las clases virtuales que, como les digo, es algo que no
todavía a mí aún no me convencen y no siento que avanzo lo que debería de avanzar. Entonces, esa es la situación, el estado actual, ¿verdad? La situación actual de las cosas en los cuales nos vemos. Y como le digo, es un problema normal y, y que se da casi como siempre, por lo menos unas 2 veces al año. O sea, en el examen de este semestre, en el examen del siguiente semestre. Eso es lo que normalmente pasa, ¿vale? Entonces, pero nosotros estamos muy abiertos y tenemos toda la honestidad y que hemos hecho un trabajo. Hemos hecho un trabajo bien hecho en la medida de lo posible y que realmente pues no ha habido en ningún momento mala intención o ganas de hacer perder a algunos de ustedes. Es más, se les trata de ayudar de manera posible. Y como les digo, realmente en los exámenes de derecho penal pasa algo que nunca van a volver a ver en ninguna clase, ni la han visto anteriormente. Que ya prácticamente las preguntas ya las tienen ustedes anticipadas, pues cuando dijimos que íbamos a analizar casos, prácticamente ya saben ustedes cuáles son las preguntas que se van a hacer, porque en esa forma es que se están dando las clases, ¿verdad? Y se pregunta exactamente lo mismo, con lo cual hemos estado enseñando y es lo mismo que nosotros vemos. Por lo tanto, pienso que debería haber mucho menos problema, pero a pesar de ello, pues lo hay, pues alguien siempre se descuida. Dulce María tiene la mano levantada. No sé si será para brindar por las señoras madres, pero por lo que sea, No, bienvenida. no, de momento todavía no, pero gracias. Buenas tardes, licenciado. Yo solo tenía una consulta. Pues yo sí solicité mi revisión y solo quería consultarle más o menos a qué hora iba a ser la reunión que se había establecido en Classroom, porque pues yo trabajo sábado y domingo también y sí me toca ahí como pedir permiso, si usted me pudiera dar alguna hora aproximada solo para hacer este trámite con mis autoridades. En este Una caso, porque pregunta, tengo. una pregunta. Más o menos, ¿en qué horario trabaja usted el fin de semana? ¿Sábado y domingo, dicen? Sí, a mí me toca trabajar sábado y domingo porque estoy trabajando en el Transmetro, entonces tenemos algunos horarios en fin de semana. Ajá. Yo salgo a trabajar a las 11 porque yo entro a las 4 de la mañana, entonces, Uy, el pajarito madrugador parece usted. sí, Ahora a las exacto. 4 de la mañana. Entonces, bueno, vamos a tomar nota precisamente, Dulce María, acerca de ese horario. Y yo sé que el doctor Alberto Mejía, que siempre ha colaborado con los estudiantes, pues va a señalar un momento o una hora en que usted tampoco tenga ese problema. Porque realmente a las Ok. 11, usualmente creo que se hacen en la tarde, ¿verdad, don Alberto? Alberto. Sí, por lo regular, cuando se da la revisión, trato de iniciar puntualmente desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana hasta que salga el último estudiante. Entonces, en esta ocasión, es lo que les comentaba, que vamos a modificar un poco esa situación de cómo es que se les está dando uno a uno la revisión y la vamos a dar de forma general. Es decir, se les va a estar haciendo llegar a través del correo electrónico las evaluaciones para que vean qué es lo que ellos han consignado efectivamente y en una sesión ellos teniendo su evaluación, ellos se van a poder dar cuenta cuál fue el error que ellos cometieron. En efecto, algunos sí no consignaron ninguna respuesta, entonces por eso es que yo les estaba comentando que es necesario que estén cada uno de los solicitantes conscientes de lo que hicieron, de lo que no hicieron y de lo que les hizo falta en la evaluación, ¿verdad? Entonces yo les voy a explicar a detalle, tal cual usted ha tenido la paciencia de exponer, con el permiso también de una nota alta de la sección, para que vean qué es lo que se dio efectivamente en clase, cuál fue el error, el que ellos tuvieron esa pequeña situacioncita y pues así salen todos de duda en el mismo momento, ¿verdad? Bueno, entonces ahí ajustemos ahí para que no tenga problema Dulce María y que ella también quede
satisfecha al revisar su examen y ver efectivamente cuáles fueron sus errores o en qué, en lo que nosotros decimos, ¿verdad? En qué metimos la pata, ¿verdad? En qué se metió la pata y los motivos por los cuales sacó esa nota. Exactamente. Entonces, ahí está la respuesta, Dulce María. Creo que no va a haber ningún problema en absoluto. Ni va a haber problema para que usted pueda tener la revisión. No hay ningún problema. Está bien, licenciado, muchas gracias. Sí, porque me faltó ahí un puntito para llegar a mínima, entonces estaba un Un poco puntito. preocupada. Sí, Solo uno. pero muchas gracias. Uno. Bueno, doctor Alberto Mejía, mírese a lo mejor y si le falta ese puntito, pues lo así, llega a zona mínima, sin problema. A veces se nos escapan algunos que te les falta 1 o 2 puntos y en este caso, incluso no tengo ningún problema en decirles, en este caso, pues se los damos. Como le digo, no damos más de 2 porque ya la mayoría de ustedes, ahorita que va a ver su examen, va a ver que creo que tiene 3 puntos extra. Así de fácil. Entonces, 1 más, 2 más, no hay tanto problema, pues. Pero sí, más de eso sí ya es problema porque ya es muy exagerado. Entonces, no sé si aún va a querer revisión, Dulce María, pero de hecho ya piense usted que ya tiene el puntito y usted va a llegar a zona mínima. Muy agradecida, licenciado, muy amable. Gracias. Bueno, si ya pasamos la parte publicitaria, los comerciales, entonces vamos a la clase del día de hoy y entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo. ¿Cuál fue el artículo donde nos quedamos? El 346. El tema de la contaminación industrial, 346, de la explotación ilegal de recursos naturales. ¿Sí? Sí, licenciado. Bueno, entonces, como recordarán, en este capítulo lo que se están viendo son delitos contra la economía nacional y el ambiente. Y de alguna manera, pues la protección que se tiene pues, de los recursos naturales, obviamente, y cómo se van a precisamente a limitar o cómo se va a fiscalizar la explotación de los recursos naturales, sobre todo la explotación ilegal, aquella explotación que no tiene ninguna autorización o que realiza una explotación más allá de los límites establecidos en la autorización. Eso es lo que estamos viendo, porque de alguna manera, como ya lo habíamos visto, parte del patrimonio nacional es precisamente los aspectos naturales o la naturaleza. De esa cuenta, recuérdense ustedes también que es necesario tener ese tipo de cosas, sobre todo cuando se tratan de recursos naturales, sobre todo en aspectos como la minería, ¿verdad? Que eso es un problema bastante complicado que tiene Guatemala y obviamente que es un gran negocio para las empresas transnacionales que explotan este tipo de material. El tema es que estas a nivel nacional pues no hay capacidad para explotarlas, ¿no? Entonces usualmente son empresas internacionales con con la experiencia que tienen ellos en el manejo y explotación de este tipo de recursos, así como la experiencia que tienen en cómo esconder precisamente algunas situaciones para no tributar o no pagar lo que sea necesario. Pero en este caso, pues vamos a ver de qué se trata el delito en cuanto a la explotación de recursos naturales. Entonces, por favor, como siempre, alguien que nos lea el 346, por favor, despacio y con buena letra, obviamente, como siempre. Buenas tardes, licenciado, lo voy a leer yo. Gracias, Rona. Artículo 346. Explotación ilegal de recursos naturales. Quien explotare recursos minerales, materiales de construcción, rocas y recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataforma submarina, ríos y lagos nacionales sin contar con la licencia o autorización respectiva, o quien teniéndola incumpla o
se da en las condiciones previstas en la misma, será sancionado con prisión de 2 a 5 años y el comiso de los útiles, herramientas, instrumentos y maquinaria que hubieran sido utilizados en la comisión del delito. Segundo párrafo, ¿verdad, licenciado? Sí, sí, por favor. Si el delito fuere cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica o una empresa, buscando beneficio para ésta, además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica o empresa una multa de 5,000 a 25,000 quetzales. Si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica o empresa con su cancelación definitiva. Quedan exceptuados quienes pesquen o cacen ocasionalmente por deporte o para alimentar a su familia. Sí. Bueno, entonces ven ustedes esa explotación de recursos naturales. Entonces, para volver a retomar el tema, recuerden ustedes que habíamos hecho bastante énfasis en ese segundo párrafo y que este era un caso muy particular en el que ya eran los primeros delitos o a los delitos en que ya, de conformidad con las leyes o con las reformas que se habían hecho en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que ya podían ser sancionadas, que analizamos obviamente el artículo respectivo del Código Penal, que oportunamente fue ¿cómo se llama? Fue revisado, ¿no? Entonces, que fue revisado derivado a que ya incluso había la posibilidad de poder realizar de negocios en moneda extranjera e incluso establecer algunas sanciones, ¿no? Entonces, entonces, en este caso, vemos esa reforma del artículo 38, en donde ya se amplía la responsabilidad penal. Porque le digo, antes solo estaba el primer párrafo en que los únicos responsables eran las personas físicas. Las personas jurídicas jamás tenían responsabilidad penal. Ese era el principio, la no responsabilidad de las personas jurídicas. Pero como le digo, ya con esa reforma y los estudios hechos a la teoría del delito, a la teoría general del delito, y vistas las circunstancias, incluso a nivel internacional, pues incluso mucho antes que nosotros, ya establecían precisamente las sanciones para las personas jurídicas. Nosotros todavía nos tardamos un poco en implementar este tipo o regular este tipo de responsabilidad, ¿verdad? Que eso era lo que de alguna manera nos había llevado un tiempo en cuanto a la explicación respecto a esa responsabilidad penal. Y obviamente ven ustedes que también esa pena accesoria en cuanto al comiso de los útiles, herramientas, instrumentos y maquinarias que hubieran sido utilizadas en la comisión del delito, ¿verdad? Entonces vemos también esa pena accesoria de la pérdida, de alguna manera, en su momento también a favor del Estado, de estas herramientas, instrumentos y maquinaria que se utilizaba para esa explotación. No solo la explotación sin autorización, sino aquella que se excedía de los límites en que ésta estaba autorizada. Explotación de minerales y todo, pues ustedes ya eso ya tienen una imagen mental. Recuerden ustedes que cuando van al oriente del país, allá antes de llegar al Progreso o a Sanarate, pues ven ustedes que se explota una serie de materiales. Cuando ustedes van, que queda así al lado izquierdo, se explota un montón de recursos minerales o materiales ahí en ese lado. Otra es cuando van hacia el sur y después de Amatitlán y antes de llegar a Palín, hacia mano derecha, ven también ustedes que obviamente también hay una explotación de recursos materiales precisamente que se da. Y obviamente estas se tienen. Entonces, lo que precisamente están explotando allá es obviamente la fábrica obtiene materiales para fabricar cal, ¿verdad? Que se utiliza mucho o bastante en la construcción. Y en el otro, pues hay una serie de minerales y materiales y piedra que también se utiliza también en el lado sur.
Entonces, eso es lo que precisamente se está regulando. Incluso, ¿verdad? Ahí tenemos, obviamente, un artículo. Obviamente, sí hay que ponerle, bueno, como a todos, ¿verdad? No hay ninguno que no se le deba poner la atención y tratar de escudriñar o analizar, si es que lo podemos decir así, qué es lo que efectivamente se está regulando, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los sujetos, ¿quiénes señalarían ustedes que podrían ser los sujetos activos de este delito? Lick, buenas tardes. Yo diría que sería la persona que explota recursos minerales, materiales de contracción, rocas y recursos contenidos en el mar territorial como sujeto activo. Bueno, sí, obviamente que es explotar el territorio nacional, podríamos decir, porque el territorio nacional prácticamente que comprende, si ustedes recordarán. Ustedes ya vieron teoría del Estado o están viendo en este momento, ¿verdad? En qué consiste el territorio nacional. Y obviamente lo que se está explotando es dentro del territorio. Aquí estamos hablando de mar territorial, plataforma submarina, ríos, lagos. Entonces, obviamente, eso es la plataforma. Eso es el territorio del Estado que está regulado incluso en la Constitución. ¿Verdad? Entonces, que eso es precisamente, se está realizando, ¿verdad? Porque ya le digo, el territorio, que es uno de los elementos esenciales del Estado, está definido constitucionalmente también, ¿verdad? Ahí está, y creo que ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Yo, para no perder tiempo, pues no vamos a verlo en esta ocasión, pero no dejen de ver ahí precisamente qué es lo que contempla, lo que es el territorio nacional, y que únicamente, y que se describe obviamente mar territorial, plataformas submarinas, ríos, lagos nacionales, precisamente esto. Pero digamos, en cuanto al sujeto activo, que era la pregunta. Entonces ahí decimos cualquier persona, pues debería estar incluido, pero lamentablemente nosotros ya tenemos la imagen que cuando decimos cualquier persona o la persona que realice esas actividades, automáticamente pensamos en una persona individual. Entonces nosotros en este caso, y dadas las circunstancias del delito, tenemos que decir cualquier persona, cualquier persona física o jurídica, porque resultan siendo de alguna manera también responsables las empresas o las personas jurídicas. Por lo tanto, cualquier persona individual o física o jurídica. Ese es el pequeño agregado que le tenemos que hacer, derivado precisamente de lo que regula el artículo 2, en el cual también es el sujeto activo, porque si ustedes están viendo, las personas individuales que trabajan para estas empresas, ¿a quién le están haciendo el pisto? Pues, ¿para quién están ganando? Para echarse ellos en su bolsillo. ¿Quién es el que va a aumentar su capital? Precisamente con esta explotación. ¿Quién? ¿Hay alguien por ahí que no esté celebrando el Día de la Madre que me pueda decir? Exactamente, la empresa, pues. Ellos ganarán su salario o lo que les están pagando por ellos, pero si hay una producción alta, incluso, ¿verdad? Una producción bastante grande, los que ganan al final, y mucho más que cualquier trabajador, ya sea el puesto que tiene, tenga dentro de la empresa, pues va a ser la empresa, pues, y eventualmente, pues, obviamente los accionistas o dueños de la empresa son los que al final, de acuerdo a las utilidades y ganancias que genere en el año, pues ellos son los que van a ganar más. Y obviamente la empresa siempre gana porque siempre hay en las empresas un capital social en el cual es intocable y que se mantiene para mantener los costos de producción, los gastos y todo, y un poco más por cualquier contingencia,
Y obviamente están además las utilidades y ganancias que deben de ser repartidas anualmente en una asamblea general que realizan los socios cada año. Los socios cada año se les convoca precisamente para, ya se dice, para la repartición de utilidades, que comprende también analizar las contabilidades de las auditorías para saber que efectivamente se ganaron 100 y no se ganaron 1000, y que efectivamente eso es lo que se está repartiendo entre todos los socios de acuerdo pues a la inversión que haya hecho en lo individual o las acciones que tenga cada uno de ellos. Entonces eso sería el agregado que tendrían los sujetos. Así, en la misma estructura que tenemos, solo cuando dice cualquier persona que realice, o la persona individual o jurídica que realice estas actividades, ¿verdad? Que realice estas actividades. Eso lo podemos manejar. Y obviamente para no hablar de recursos contenidos en el mar territorial, plataforma submarina y todo eso en el territorio nacional. En el territorio nacional, ¿verdad? En cualquier parte del territorio nacional, ¿verdad? Entonces hay dos cosas, ¿no? Uno, la explotación sin contar con la licencia, ¿verdad? O quien teniéndola incumpla o se exceda en las condiciones previstas en la misma, ¿verdad? Esas son las dos situaciones. Mire, yo tengo licencia, estoy autorizado para explotar, sí, pero lo que usted tiene que explotar es 100, y lo que tiene que explotar, su autorización es para este mineral. Usted está obteniendo ese mineral, pero también está explotando y también está haciéndolo con este otro, que nada está dentro de su autorización y licencia. Podría decirse así de esa manera también, ¿verdad? Eso es lo que también podría hacerse. O podría pasar en esta explotación ilegal de recursos naturales. Entonces, eso es precisamente las dos circunstancias o los verbos o la acción que tenemos que tener, obviamente, establecida. La explotación sin la licencia o autorización respectiva, o la explotación excesiva más allá de los límites establecidos, ¿verdad? Más de las condiciones establecidas o previstas precisamente en la autorización. Usted está explotando más de lo que nosotros le autorizamos y está explotando otras cosas que no están tampoco en la autorización. Entonces, esas dos son las circunstancias precisamente en el que se pueda dar. ¿Habrá algún elemento normativo que ustedes puedan encontrar? Yo en la particular no encuentro ningún elemento condición o elemento normativo. Yo la verdad que no encuentro esta en ninguna de ellas. No hay, exactamente, Manuela. No hay. No encuentro ningún elemento normativo. Y obviamente, condición objetiva de punibilidad no tenemos. Y obviamente ya estamos ante un delito doloso. Obviamente, ¿verdad? Es obvio que es un delito doloso lo que se trata precisamente en este caso. Y obviamente el elemento subjetivo específico pues va a detallar obviamente precisamente qué es lo que se hace con la intención o con qué finalidad o con qué propósito es precisamente que se está haciendo esa explotación. Resultado, no hay, sí, me salté el resultado, disculpen, muchas gracias por recordarme. Lo que pasa es que sí, efectivamente, no hay resultado, simplemente la acción de explotar sin autorización o excederse de las condiciones o límites previstos en la que ha sido autorizado, o sea que tampoco hay resultado. Bueno, todos. Recuérdense que son recursos, es patrimonio nacional. Son recursos que están administrados por el Estado, pero que prácticamente esos recursos o ese patrimonio es del pueblo. Es de todos. Efectivamente, esto. Entonces, el sujeto activo seguimos siendo todos. El sujeto pasivo. No hay persona
particular que sea afectada precisamente por este hecho, si no es eso. Recuerden ustedes también que hace poco, o tal vez ya no hace poco, pues también se descubrió que un alcalde también estaba haciendo una gran explotación en su municipio y estaba, creo que extrayendo jade, creo que era lo que estaba extrayendo dentro de su municipio, un alcalde municipal, y que él era el que estaba también haciendo o dirigiendo o era quien tenía la maquinaria para explotar. O sea que hay casos de eso. Y hay casos también que no han sido sancionados o no han sido fiscalizados o no han sido controlados precisamente por el Estado y que Y con una pregunta. ¿Sí? Sí, le escucho. Por ejemplo, yo vivo más en el campo y hay un río que pasa cerca conmigo. Entonces, según tengo entendido que es parte del Estado. Pero ocurre varias veces de que personas vienen a extraer ya sea piedra o arena, pero es no para uso de negocio, sino que uso personal para una construcción, un mini proyecto que hacen ellos. ¿También encuadraría en ese tipo penal? Sí, de alguna manera sí hay una explotación, pero realmente no hay una explotación. Bueno, ¿qué le diría? Si es una construcción privada, yo creo que no excederá. Y poniéndolo exageradamente, por ejemplo, que extraen arena, porque eso pasa también mucho en los ríos. Cuando se va hacia Retauleo, así adelantito de lo que es, digamos, la Vuelta del Niño, que le llaman, que está antes donde está el entronque de Muluá y del cruce para el de Muluá, o sea, la que va para Shela y lo que obviamente va para Reu y obviamente la frontera más adelante, ¿no? Ahí en ese río, obviamente, que es el Samalá, obviamente también explotan, sacan mucho material, obviamente piedra, sacan arena y también de alguna manera hacen el piedrín. O sea, tienen algunas empresas que muelen precisamente ese tipo de piedra y sacan precisamente un material bastante duro de esto, ¿no? Entonces, también esa es una explotación. Pero si alguien obviamente va a traer algo, no creo que exceda de una camionada si es una construcción privada, salvo que esa construcción privada sea un edificio de N cantidad de pisos, obviamente, un edificio con varios pisos, pero si es una construcción de una casa o algo así, no creo que exceda las 2 camionadas o camionada y media de material que se extrae de ese lugar, de la arena negra, de la arena del río. Precisamente eso es lo que se trata de explotar, precisamente en los ríos. No sé por qué área vive usted y que mira eso cerca del río. ¿Por qué área es allá en el interior? Yo vivo en Quiché, pero en el área de Joyabaj, específicamente Estanzuela. Sí, exactamente. Que ese es el material que tienen. Es que usualmente la arena que se utiliza para la construcción es arena de río, y sobre todo es arena negra que se utiliza, porque hay otras calidades de material que incluso un material blanquizco, casi arenoso, y que incluso le dicen que es un material cernido, que eso se da en ciertas montañas y todo lo demás, que eso también se da ahí en el sur, ahí en esa explotación que hay después de Amatitlán, ¿verdad? Que sacan material cernido en ciertas montañas que producen una arenita fina que es una arenita blanca. Entonces ese es el material cernido. Y obviamente es el material, la arena, porque efectivamente donde podrían encontrar bastante arena, más no la utilizan, es en el mar. En la playa hay bastante arena, pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema de esa arena negra del mar? ¿La sal, licenciado? Exactamente, la sal, el salitre o los materiales específicos que tiene el mar que de alguna manera no son óptimos para la construcción y se teme a veces que ese mismo material salitroso
pueda en un momento determinado corroer los metales. Corroer los metales. Por lo tanto, la arena de mar es poco explotada precisamente en Guatemala, aunque hay países que ya le han encontrado qué hacer con esa arena, ¿no? Sí hay alguna explotación de la arena del mar, pero por eso es que casi no se utiliza acá. Aquí se utiliza mejor la arena de río, la arena de río, que es la que sirve para explotar, y en algunas montañas que también pueden extraer este tipo de material, ¿verdad? Bueno, eso es lo que efectivamente se da. Entonces, efectivamente, exactamente, Luis, exactamente tal y como usted lo está señalando ahí, que es precisamente la acción, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que es la acción. Bueno, entonces, si ya de alguna manera hemos aclarado eso, ya saben ustedes que los elementos de este delito por no tener resultado, ¿verdad? Obviamente, están los tres elementos, ¿verdad? La acción, las condiciones, ¿verdad? De la construcción, obviamente, ¿verdad? Y obviamente el elemento subjetivo específico que se va a colocar en el tercer elemento, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esa es la forma en que efectivamente se va ¿cómo se llama? A construir o se va a resolver en este caso, ¿verdad? En este caso, el tema, ¿verdad? Entonces, eso sería en cuanto a la explotación ilegal de recursos naturales. El 347 pues ya no existe, de alguna manera fue derogado y ahora hablamos de un 347A, que de alguna manera siempre se hablaba un poco de contaminación, pero ahora supuestamente con esa reforma se mejoró el tema de la contaminación y sobre todo cuando ha sido un tema bastante esencial y bastante importante en el que se ha generado mucha discusión precisamente en este tipo de cosas. Entonces, por favor, ¿verdad? Hablemos de contaminación, ¿verdad? Contaminación, que es lo que está regulando el 347A. Y como les digo, en primer lugar, ¿qué consiste la contaminación? ¿Qué quiere decir contaminación? ¿Qué significa contaminación? ¿Qué significado tiene contaminación, por favor? No encontramos elementos normativos. No señalé ningún elemento normativo, mi estimado. Con un entorno ingresan elementos físicos en un medio que provocan que éste sea inseguro o apto para su uso. Alterar de forma nociva un espacio. Alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos. Sí, efectivamente, de alguna manera, eso es lo que tiene. Se altera el orden biológico. Biológicamente tienen cierto nivel o ciertas características del ambiente. Sustancias que afectan el equilibrio del ecosistema, exactamente. Entonces, el medio ambiente, pues obviamente tiene ciertas condiciones que son naturales y de alguna manera se alteran esas condiciones naturales y que hacen obviamente que la convivencia o vivir en este lugar bajo esas condiciones sea bastante complicado, ¿verdad? Porque hay una acción o conducta humana
que está precisamente alterado en ese orden, ¿verdad? Así como bajo esas circunstancias es que se da o se tienen que establecer, ¿verdad? Esas cosas. Entonces, efectivamente, no alcancé a leer bien todavía la pregunta, pero estoy viendo otra cosa. ¿Cuál será el subjetivo específico del artículo? El subjetivo específico si lo tiene. Si hablamos del genérico que es dolo, también el subjetivo tiene. Es el elemento que nosotros utilizamos para darlo al delito. Elemento subjetivo, que es lo que se analiza, pues. Si tiene, claro. Bueno, entonces, les decía precisamente, ese es el caso y lo que se está tratando de regular. Obviamente también he de decirles que hay una fiscalía específica en el Ministerio Público, que son la Fiscalía Especial de Delitos contra el Ambiente. Así es como se denomina esa fiscalía, que precisamente mira este tipo de cosas o tiene a su cargo precisamente el seguimiento o el proceso por estos delitos. Entonces, por favor, alguien que lea el 347A. Artículo 347. Artículo 347A. Contaminación. Será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 300 a 5,000 quetzales el que contaminare el aire, el suelo o las aguas mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones. Si la contaminación se produce en forma culposa, se impondrá multa de 200 a 1,500 quetzales. Bueno, ahí tenemos precisamente lo que se explica, ¿verdad? Obviamente. Y como ven, este artículo pues tiene una estructura diferente a lo que todos los demás delitos, porque empieza indicando cuál es la sanción o la pena a imponer a la persona que realice tales actividades. En lo que, digamos, normalmente va, normal, no importa el orden de los factores, en este caso, pues no importaría, pero lo normal es que primero se pongan las acciones y que son las circunstancias y por último se establezca la pena a imponer. En este caso, como le digo, en esa reforma que se hizo en el 96, esa estructura que nosotros teníamos se derrumbe porque obviamente ahí primero tenemos los delitos, ¿verdad? Será sancionado con prisión de 1 o 2 años y multa de 300 al que y multa de 5,000 quetzales al que contaminare el aire, el subsuelo o las aguas mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones. Entonces, obviamente ahí seguimos hablando de que los sujetos pues es cualquier persona y obviamente las personas afectadas por la contaminación somos todos pues las personas que vivimos alrededor o muy cerca de esa área, que de alguna manera esa contaminación pueda afectarnos y obviamente no solo afectar a las personas, también obviamente a la fauna, a los grupos, bosques o plantaciones. Si no, miren ustedes lo que ha pasado con Amatitlán por la contaminación que tiene, que incluso se ha destruido bastante lo que antes era famoso Amatitlán y que muchas personas iban a pescar. Realmente ya ninguno pesca en Amatitlán, además de que creo que ya no hay peces que pescar. Y si hay, pues es un riesgo que vaya alguien a consumir ese tipo de especie o pez que se da. Esa era cuando eran famosas las mojarras de Amatitlán y que todavía se siguen
haciendo propaganda, ¿verdad? A la mojarra de Amatitlán, ¿verdad? La mojarra, pero que obviamente ya desde hace muchos años pues no se explota. Incluso cuando ustedes miran el lago, pues da una pena de verlo desde arriba, porque tiene un color verde, verdoso, ¿verdad? En el que es obvio la contaminación, y todo porque hay una serie de desagües y una serie de ríos que van a desembocar al lago y que obviamente tienen bastantes contaminantes. Sí, exactamente. La persona que realice tales actividades o quien contamine, obviamente, esto, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos precisamente. Ahora la compran, ya no son de ahí. No, bueno, ahora lo que se consume no es la mojarra, todavía algunos decían la mojarra, pero algo así de deforme, monstruoso. Pero ahora lo que más se consume, porque hay bastante producción, es de este pescado, la tilapia, porque hay incluso tanques o lugares donde se dedican a reproducir y obviamente al engorde de la tilapia, y que obviamente esa es la que se está consumiendo, viveros exactamente, viveros, ¿no? Donde precisamente se dan, y empresas que obviamente hacen todo el proceso para poder tener un mercado, y obviamente son esta tilapia que obviamente producen en muchas partes de Guatemala, pues, y los venden así vivitos y coleando, pero ya como mojarra, pues ya no la venden, ya ni sabor tiene. Bueno, sí, tiene sabor, obviamente, pero ya no es aquel olor de aquella época que tenía precisamente la mojarra, aunque la mojarra, el problema es que tenía mucha espina, ¿va? Y con mucha facilidad. Entonces uno tenía que, usualmente para evitar, y sobre todo cuando era pequeño, que tenía que estárselas comiendo con la mano, ¿va? Para evitar que se le fuera a ir una espinita y se terminara atragantando o se le atravesara uno en la garganta. Entonces ese era el problema. La mojarra también, la tilapia también tiene, pero un poco menos. Sí, de alguna manera el ambiente, ¿verdad? No tanto la economía nacional, sino que el ambiente. Porque esos son delitos que de alguna manera atentan contra el ambiente. Entonces, así es como lo tenemos. Lo que tenemos precisamente y que tenemos que analizar es que es realmente cuál es la acción en este delito. Bien, con una pregunta. Y obviamente sí, el resultado. Sí, Nelson. ¿A qué se refiere con ruidos, espéreme, excesivos? Lo que pasa es que también existe la contaminación auditiva. Si, por ejemplo, obviamente hay una empresa que para construir o para producir lo que produce un excesivo ruido que obviamente afecta a los vecinos. Afecta bastante a los vecinos, y que obviamente eso pues los motores de los aviones no tanto, porque no son así muy continuos, muy frecuentes, ¿no? Pero obviamente hay maquinaria o algún tipo de fábrica que obviamente produce un ruido bastante excesivo o bastante complicado, ¿verdad? Licenciado, ¿Ah? En este caso, ¿entrarían los cultos o las fiestas que hacen esos tipos de actividades, pero con un volumen así excesivo, y usualmente generan un poco de molestia a uno cuando vive cerca de esos tipos de actividades? Ni me lo hable, porque yo ya estoy precisamente tentado a hacerlo. Precisamente vinieron a poner una iglesia a la par de donde vivo, y efectivamente esa es su actividad que realizan, y que dentro de del culto se llama la alabanza, que le ponen un excesivo volumen a lo que es los cantos, las canciones, los gritos y todo. Y yo ya estoy muy tentado precisamente
precisamente a presentar una denuncia por contaminación auditiva, sobre todo cuando lo hacen o lo practican de noche, y que usualmente terminan esa actividad hasta como a las 10, pero todo ese tiempo, buena parte es en el día, pues todavía uno lo logra soportar, pero los ruidos en la noche como que tienden a incrementarse o a sentirse más molestos, pues. Definitivamente. O si no, dejamos lo que son las iglesias, ¿verdad? Que algunas también hace excesivo, también algunas áreas que sirven para de recreación, obviamente se alquila para actividades festivas, como casamientos, cumpleaños y todo, que también ponen música orquestal o bandas efectivamente que hacen bastante ruido. Y no digamos si hubiera algún bar o alguno de estos negocios en que ponen bastante volumen a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces estamos hablando de que es una persona que realiza esos ruidos, ¿verdad? No solamente por una fábrica o toda la cuestión, sino que en la actividad que realizan producen este tipo de contaminación. Recuérdense que la ambientación puede ser ambiental, así como dice ahí, tóxicas, ruidos excesivos. O sea, existe también la contaminación, que le llaman auditiva, que es precisamente los ruidos excesivos, incluso, como quien dice, la música exagerada o a todo volumen de ciertas actividades que se realizan, ya sean de índole social o religiosa. Y obviamente también se habla de una contaminación visual, contaminación visual, en que ponen una cantidad de vallas publicitarias excesivas y que obviamente también tienen que tener autorización del municipio, de la municipalidad, para poner estas vallas publicitarias. Entonces, que también en algunos momentos hay. Entonces, estamos hablando obviamente de lo que es la contaminación en cualquiera de sus formas, ¿no? El que precisamente contaminar aire, suelo, las aguas mediante ¿o por qué medio? Emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales. Entonces, ahí tenemos, obviamente, las dos situaciones. Tenemos el verbo rector o la acción, que ahí mismo lo está explicando, y las formas en que se da esta conducta, y obviamente ustedes ya vieron que sí, efectivamente, tiene resultado. Tiene efectivamente resultado. Entonces... Y una pregunta, ¿el resultado sería que la realización de cualquier acción pueda resultar perjuicio a las personas, a los animales, bosques o plantaciones? Exactamente. Esos son los tres elementos, tres resultados. Sí, también esos que ponen aquellas sus bocinas especiales y cuando pasan, ¡bum, bum!, que hasta tiemblan los vidrios de la casa cuando efectivamente van pasando. Sí, yo creo que sí. También tengo un hijo que tiene ese tipo de bocinas y le vivo cayendo también por ese tipo de cosas, ¿verdad? De esas músicas ruidosas y sobre todo que es bum, 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 y que truena precisamente eso. Más que aquella radio que se llama La Tronadora. Truena y truena la tronadora, dicen también, ¿va? Sí, ¿alguien está hablando? Sí, buena tarde. En este caso, en el sujeto activo, ¿a quién se le pone la denuncia? Pues, tocando el tema de las como iglesias. Es cualquier persona. Si es en el tema de la iglesia, a la iglesia o el representante de la iglesia. Yo creo que ahí... El representante de la iglesia, digamos. Sí, pues obviamente ahí tendría que ser al pastor o al ministro de culto, quien es el que tiene en su cargo la acción, porque de él es la decisión de decir, mire, bájenle volumen, por favor. Sí, es lo que yo les quiero. Sí, porque eso es lo que le digo, mire, yo no es que quiera interrumpir su actividad religiosa, ni que no la haga. Lo que pasa es que si ustedes tienen volumen 10, en 10 que tienen el volumen, ¿por qué no le bajan a 7? Pues yo no tengo mayor problema en que se oiga un poco, pero lo ponen de tal manera de que ya resulta molesto, porque incluso ni usted puede ver su televisión o escuchar su música porque es tan fuerte el sonido que tiene esto y todo.
Y lo peor es que es en mi caso, una congregación relativamente pequeña, pues. Creo que no exceden de los 60 personas que acuden a esta iglesia, pues. Y yo le digo, ¿por qué tienen que ponerle ese volumen? Si a no ser que tienen alguna discapacidad los feligreses o los congregados, de que tienen sordera, pues, y como son sordos, pues hay que ponerle esto. O si es porque así hay que clamar a Dios, pues Dios tampoco es sordo, pues. Él escucha, incluso lo escucha uno cuando simplemente con su pensamiento se está dirigiendo a Él. Él entiende y escucha lo que usted está diciendo. Entonces, ¿por qué hacer ese ruido tan excesivo? Si los congregados, los feligreses, no son sordos, y Dios mucho menos. Sí, La libertad de culto, es que lo que pasa es que no hay problema o no hay contradicción con la libertad de culto porque no se les está diciendo que no lo hagan. No estamos diciendo quiten la alabanza, que no hayan estos grupos, ni haya el grupo que cante o baile y lo que sea. No, simplemente pido yo, bajen el volumen. La actividad religiosa, háganla. Sí, lo que pasa es que los que oyen ese tipo de música como que se vuelven un poco sordos. O sea, el problema es si usted se acostumbra a escuchar ruidos muy excesivos, su nivel de auditivo, porque es parte de lo que afecta a las personas, se vuelve muy alto, pues. Entonces usted se va quedando sordo de alguna manera o está afectando el problema auditivo porque usted ya empieza a perder un poco esa capacidad auditiva que tiene y el ruido, eso es lo que afecta en las personas, pues. Entonces, las personas que están involucradas en esto, hay un momento en que dice, pero si no tiene mucho volumen, si casi no se oye. Chica, lo que pasa es que esta persona, su capacidad auditiva se ha elevado de tal manera que si le bajan volumen, ya prácticamente no oye. En el sujeto activo también podría ser una persona jurídica, pues, en su momento, pues, sobre todo cuando se habla de una contaminación. Si es una empresa, por ejemplo, y que ha pasado mucho en Amatitlán, en algunos ríos, es que las fábricas de pinturas, a veces los materiales o que se utilizan dentro de la fabricación de estas pinturas son tiradas a los desagües o a los ríos y de ahí resultan muchos con manchas rojas o manchas verdes y lo que pasa es que esta fábrica de pinturas de alguna manera contaminó al echar en el desagüe residuos o restos de alguna pintura o de estos materiales que ellos utilizan y que obviamente pintó el río y obviamente eso contaminó el río porque las especies naturales también hay maquilas que efectivamente producen este tipo de material de desecho, pues, material de desecho que de alguna manera afecta precisamente los ríos, contamina el río. Entonces, eso es. Entonces, como le digo, el culto no se toca. Háganlo, practíquenlo, es su religión, la respeto. Lo único que quiero es que me tengan también un poco de respeto, sobre todo porque lo que debemos promover en los cultos religiosos, sea de la religión que sea, es precisamente el amor al prójimo. Eso es lo que tenemos que proyectarse, pues. Entonces, y el amor al prójimo no es simplemente el amor al vecino, a mi hermano, a mi primo, a mi familia, a mi amigo. Es al prójimo. Y si ese amor o ese respeto se puede pronunciar incluso hasta el enemigo, es lo que tiene valor. Podría precisamente perderse el amor al prójimo. Entonces, la cosa es, mire, yo no estoy pidiendo que me ame, pues, aun y cuando la Biblia sí lo dice, por lo menos tenga un poco de respeto y bájele un poco de volumen para que a mí no me sea molesto precisamente esto. Entonces, como le digo, si tienen 10, ¿por qué no le bajan a 7? La congregación de todas maneras va a seguir escuchando, pues no va a haber problema. Pero ¿por qué todos los vecinos, no sé cuántos metros a la redonda, tienen que enterarse que ustedes están celebrando esa su actividad? O sea, no es que no lo hagan, háganlo, pero solamente bájenle volumen. Hay que normar lo que se está haciendo, hay que cuidar lo que se está haciendo. Bueno, ya nos estamos metiendo mucho en eso, pero eso es precisamente lo que se intenta. Entonces, obviamente ya vimos que la acción es contaminar. Aire, suelo, aguas mediante exhalaciones tóxicas, ruidos excesivos o vertiendo sustancias peligrosas o destrechando.
Y el resultado de que esta contaminación pueda perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones. O sea, a lo que prácticamente se está perjudicando, o quién puede ser perjudicado, o el sujeto pasivo de ese delito directamente. En síntesis. Bueno, eventualmente puede ser al planeta, obviamente, pero en este caso, lo que se está precisamente, o el sujeto activo, son precisamente, ¿qué? Los seres vivos. Exactamente, Marco Ávila, los seres vivos, porque las personas, los animales, los bosques o plantaciones son seres vivos. El mismo proceso tenemos todos los seres vivos, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Los minerales no tienen esa actividad. Ellos no tienen ese problema, ¿no? Lo que le tenemos son los seres vivos. Por eso es lo que en síntesis puedan perjudicar a los seres vivos cercanos o que viven alrededor de estos lugares, ¿no? O sea, las personas, los animales, bosques o plantaciones. Entonces, prácticamente ya tenemos definido los sujetos, que obviamente puede ser cualquier persona, obviamente, o la persona que realiza precisamente las actividades que ahí se realizan. Ahí se realizan precisamente en este caso. No lo hay, ¿verdad? El resultado está ahí. Obviamente, el verbo la acción, pues obviamente es contaminar. Contaminar. Y ahí mismo dice aire, suelo, aguas, ¿verdad? Y obviamente, la contaminación auditiva, los ruidos. Entonces, ahí tenemos. COP no hay, como dijimos ya. El sujeto, obviamente, el elemento subjetivo genérico es dolo, aunque también puede ser culposo. El último párrafo está regulando. No lo hay, elemento normativo. Obviamente, el culposo está regulado. No hay elemento normativo. Si la conducta se produce en forma culposa, o sea, en forma imprudente. En forma, pues, hay una acción imprudente que no se observó el debido cuidado y provocó ese resultado, pues obviamente también puede ser culposo. Ahí está también regulado el delito culposo en este delito. Pero el básico es el delito doloso. Ese es el que más análisis requiere. Eso es en cuanto a este delito. No, preterintencional también tendría que estar claramente señalado en el tipo penal. O sea, el delito doloso se establece, el delito culposo también. Y si fuera este preterintencional, también debería estar claramente identificado. Aunado a este, tenemos el siguiente artículo, que eso es más desde la perspectiva industrial, si ustedes lo ven. Ahí es donde entrarían más las pinturas y todo lo que hablamos de las fábricas y todo, que es la contaminación industrial. Esto es la contaminación que se realiza por individuos. La industrial, que sigue la misma tónica o la misma circunstancia de la contaminación, pero específicamente la industrial, donde vamos a ver y van a ver que ahí está ya regulado el tema
de las empresas. Por favor, leamos el 347b. Contaminación. Artículo 347b. Contaminación industrial. Se impondrá prisión de 2 a 10 años y multa de 3.000 a 10.000 quetzales al director, administrador, gerente, titular o beneficiario de una explotación industrial o actividad comercial que permitiere o autorizare en el ejercicio de la actividad comercial o industrial la contaminación del aire, el suelo o las aguas mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones. Si la contaminación fuere realizada en una población o en sus inmediaciones o afectare plantaciones o aguas destinadas al servicio público, se aumentará el doble del mínimo y 1/3 del máximo de la pena de prisión. Si la contaminación se produjere por culpa, se impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 1.000 a 5.000 quetzales. En los dos artículos anteriores, la pena aumentará en 1/3 si a consecuencia de la contaminación resultare una alteración permanente de las condiciones ambientales o climáticas. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente la que es la contaminación industrial. Básicamente es el mismo delito de contaminación. Lo único que cambia es que hay precisamente un sujeto activo claramente definido, porque ahí dice el director, administrador, gerente, titular o beneficiario de una explotación industrial o actividad comercial. O sea, ahí prácticamente no es cualquier persona, sino es específicamente quien tenga las calidades de director, administrador, gerente, titular o beneficiario de una explotación industrial. Hay varios sujetos, pero todos están claramente. Sí, obviamente, incluso la empresa, obviamente, puede ser, porque los beneficiarios, o sea, la empresa también está de alguna manera involucrada precisamente en la actividad a que se refiere precisamente en este caso. O sea, las condiciones de la contaminación son las mismas, solamente va a cambiar específicamente el hecho de que la contaminación la va a realizar, es industrial y el sujeto activo es el director, administración, gerente, titular o beneficiario de una explotación industrial o actividad comercial que permitiere o autorizare en el ejercicio de la actividad comercial o industrial la contaminación del aire, el suelo, las aguas mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, o sea, vertiendo sustancias peligrosas. O sea, es la misma acción que habíamos visto en la contaminación en tipo general, solo que se especifica que esa actividad deviene o proviene de una, obviamente, de una actividad industrial, que es de una fábrica o de alguna explotación comercial, ¿verdad? Es precisamente de quién van a ser el sujeto activo. Pero el resto es igual a lo que habíamos hablado o lo que habíamos analizado en el tema de la contaminación de tipo general que habíamos visto. En este caso, estamos hablando de que esa contaminación es específicamente de una fábrica, de una industria, de un comercio. De ahí es precisamente que viene esto. Eso es de alguna manera. Hace muchos años y de alguna manera tuve que ver en ese tipo de cosas. Recuerdan ustedes que hubo una gran contaminación del río Motagua, porque de alguna manera hubo un problema ahí en el río Las Vacas, que obviamente el río Las Vacas arrastró precisamente una cantidad de contaminantes o de sustancias y todo que se vienen juntando, porque el río Las Vacas, obviamente ahí hay una gran cantidad de contaminación y que antes no había existido el problema. El problema es que ahí construyeron una hidroeléctrica y la hidroeléctrica en cierto momento no tuvo el cuidado necesario y todos esos derechos que ya existían en el río los acumuló
y de repente no los pudo extraer porque ahí lo que tenían que estar extrayendo frecuentemente todos esos contaminantes para utilizar precisamente el líquido que se utiliza para generar electricidad en la hidroeléctrica. Y prácticamente fue un descuido que hubo por parte de la hidroeléctrica y resultó una gran contaminación del río Motagua por las aguas que venían precisamente del río Las Vacas. Precisamente por eso. Una de las pruebas para ser bombero es nadar en el río Las Vacas y es impresionante. Uy, pues yo no sé cómo se animan a meterse ahí, pero bueno, a los bomberos les corresponde muchas veces meterse en lugares que obviamente tienen un riesgo bastante grande y obviamente también en su momento tienen ellos que aprender a qué realizar o cómo realizar esa cuestión y que obviamente tienen que estar bien equipados precisamente para evitar el contacto. Así, el que se hace espuma y lo ahoga uno, sí, obviamente, esa espuma lo ahoga. El olor fétido que genera precisamente esto que está contaminado. Y no digamos si usted por accidente se le va un poco y se traga un poco de ese líquido, no sé qué le podría pasar. Podría llegar al extremo de poder quedar envenenado precisamente en ese caso, o por lo menos enfermo precisamente de esto. Entonces es algo que lamentablemente se hace. Y no es divertido de nadar y luego comer con las manos que metió en el río. Sí, efectivamente, supuestamente usted ahí se lavó las manos y está bien bañado. Después de eso tendrá que darse un baño muy especial en el cual tiene que utilizar algunos líquidos especiales para también descontaminar la piel, porque la piel de alguna manera se podría haber afectado por los ingredientes contaminantes que podría tener este tipo de aguas. Sí, exactamente, así es. Como le digo, y tengo entendido que hay líquidos especiales para bañarse después de haber pasado por estos, pero que obviamente realmente no contamos precisamente con este tipo de cosas. Y lo que pasa también hay que bañarse con agua caliente para que los poros se abran y aquel contaminante que quedó entre los poros pueda salir al momento que el agua caliente hace que los poros de la piel se abren para sacar todos esos ingredientes que pudo haber absorbido la piel, precisamente por eso. Y además de utilizar los líquidos o los desinfectantes que son necesarios. Y efectivamente, como usted dice, bañarse por 2 horas si no se cuenta con estos líquidos, pues. Si se pudiera utilizar el cloro y así como anuncian el cloro que todo lo que hace, pues sería muy bueno, pero también el cloro afecta también la piel, genera problemas también en la piel, ¿va? Bueno, entonces eso es precisamente lo que se tiene. Es lo que se tiene precisamente en ese caso. En ese tema de las vacas, yo estaba de alguna manera siendo contratado por los dueños de la hidroeléctrica. Eran los que de alguna manera realmente fue un problema o un error. Realmente es culposo. Fue culposa la acción realizada por ellos. Una actividad imprudente, no tuvieron el debido cuidado. Lo hacían, pero de repente se descuidaron y ¡pum!, se les fue la cosa, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que tengo que anunciarles y entonces lo vamos a dejar ahí a efecto de que ustedes, por favor, hagan los análisis correspondientes y, porque le digo, es el mismo caso que habíamos hablado del artículo anterior y en el próximo día de clase, si hubiese alguna duda, pues ya saben, con todo gusto la aclaramos, ya sea en clase o en el repaso que se haga al respecto. Muchísimas gracias y sigan celebrando. Pasen buena tarde. Feliz tarde, Lic. Vayan, pasen buena tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Cuídense, madre.